Bien, hermanos, estamos nuevamente con ustedes. Después de reflexionar alrededor de la pasión de Cristo, hemos llegado también al momento especial, particular, a ese momento sin comparación en la historia de la humanidad, porque solamente en Jesucristo se dio ese fenómeno que tiene que ver con la resurrección. La resurrección es la razón de ser del cristianismo. Y San Pablo lo dice de una manera tal que nos debe de animar, nos debe impresionar. Dice aquí la palabra del Señor, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. En la Biblia no existe la transmigración de las almas. Esa es una palabra rara. ¿Y qué es la transmigración de las almas? Eso que muchas personas le llaman, por cierto, especialmente en las religiones orientales de misterio, la reencarnación. En la Biblia no aparece tal cosa. Existe la resurrección, no la reencarnación. Y la resurrección es volver a vivir. Y hay que hacer una distinción importante, ¿sabe? ¿Y cuál es esa distinción? Una cosa es la revivificación y otra es la resurrección. ¿Cuál es la diferencia? El único que ha resucitado es Jesucristo. El caso de Lázaro es revivificación. ¿Por qué? Porque Lázaro volvió a morir. Y en el caso de Jesús, Él resucitó y está vivo allá en la presencia del Padre. Es decir, que Jesús no volvió a morir. Cualquier otro caso de los que se han dado en la historia de la humanidad y en la Biblia, hay varios. Por cierto, eso se llama revivificación. ¿Por qué? Porque volvieron a vivir, pero también volvieron a morir. En Jesús no se da eso. Que quede muy, muy claro. Y también nos dice aquí la palabra del Señor. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros delitos y pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Por eso es que nosotros hablamos y predicamos y propagamos con entusiasmo, con alegría, ese gran acontecimiento que dice aquí en el capítulo 20 del libro de San Juan. Dice, el primer día de la semana es domingo. Y algunos calendarios que todavía no lo elaboran bien, ponen el domingo por último. No, el último día de la semana es el sábado, que desde luego, ese otro tema, ¿verdad? Ese otro tema. Con la creación no existían los nombres de los días de la semana. Era primero, segundo, tercero y dice que hasta el séptimo día. Y el séptimo día es precisamente el día de sábado, que es el día de reposo. Ahora bien, en su momento hablaremos de ese tema. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquí está una mujer, aquí están las mujeres valientes. Todavía estaba oscuro y ella fue sola al sepulcro. Óigase bien, aquella mujer a la cual Jesús le expulsó 7 demonios.
No, en ninguna parte de la Biblia dice que María Magdalena era prostituta. ¿Quién sabe a quién se le ha metido en la cabeza decir semejante absurdo? Porque aquí en la Biblia no aparece eso, sino que Jesús le expulsó 7 demonios y fue una mujer que agradeció permanentemente ese gesto de Jesús. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde le han puesto, porque cuando ella llegó vio la piedra quitada, el sepulcro estaba vacío. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasó aquí? Se lo llevaron, se lo robaron, porque pensaron también que era una forma para los enemigos de Jesús hacer desaparecer el cuerpo, para decir pues que efectivamente ya no existía, ya no aparecía para nada ese hombre que había sacudido la estructura económica, políticas y sociales del Imperio Romano. Y ahora no aparece. María Magdalena, como cualquiera de nosotros, hubiéramos dicho: se llevaron al Señor, ¿dónde los traspusieron? Pero bien, ¿qué pasa aquí? Va, le dice a los 2 discípulos: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. El otro discípulo es Juan. Dice, corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Era más joven, desde luego, porque Pedro ya estaba bastante maduro, bastante macizo, podríamos decir, con los términos que empleamos ahora. Y llegó primero al sepulcro. Pero hay algo interesante en esto. Llega primero Juan, y dice aquí, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Prácticamente Juan solo asomó la cabeza y vio que todo estaba en orden, todo estaba bien dispuesto, pero no penetró completamente al sepulcro. No así Pedro, porque dice aquí, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. ¿Qué les parece? Ya Jesús había resucitado. Ya Jesús había salido y había vencido el poder de la muerte. La muerte no pudo con él. Y la muerte no podrá con todos aquellos que reconozcan a Jesús como el único y suficiente Señor y Salvador de su vida. Por eso es que debemos arreglar nuestra vida eterna aquí en la vida terrena. Arreglemos las cosas con tiempo, olvidémonos de lo sobrenatural. Ese es un término que no tiene cabida en la Biblia. Eso de lo sobrenatural va porque eso pertenece al mundo esotérico, al mundo oscuro, al mundo misterioso. Y aquí no hay ningún misterio. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó en cuerpo, alma y espíritu. Lo vemos claramente. ¿Por qué? Porque Él, después que resucitó, lo dice San Lucas, pidió de comer. Tenía hambre. Imagínense ustedes, después de estar tanto tiempo en ese sufrimiento, estar en la cruz, estar allá en la entraña de la tierra durante 3 días. 3 días. ¿Cómo los días? En ese entonces, en ese calendario, por decirlo así, se contaban de 12 horas. 6 de la tarde de viernes a 6
de la mañana del sábado un día, 6 de la mañana del sábado a 6 de la tarde del sábado, segundo día, 6 de la tarde del sábado a 6 de la mañana del domingo, tercer día. Así como estuvo Jonás, dice, 3 días en el vientre del pez, así estará también el Hijo del Hombre cuando haya terminado su papel en esta tierra. Y ahí viene el momento de la resurrección. Entonces llega Simón, Pedro, tras Juan, y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y aquí viene también otra cosa que le han dado se le ha hecho tanta bulla, lo que se conoce como el manto de Turín, que es otro disparate también. Hay mucha gente que les encantan los disparates. ¿Ven? Jesús no se detuvo en eso, ni mucho menos. Es decir, se detienen en las cosas de Jesús y no en el ministerio de Jesús. Incluso algunos discutían que cómo sería físicamente, es decir, la fisonomía de Jesús y qué perdemos nosotros con la fisonomía de Jesús. Lo que nos interesa es la obra redentora, salvadora que Él hizo por toda la humanidad. Olvidémonos de la parte cosmética, y a nosotros nos encanta eso de lo cosmético, de la apariencia. Si el mismo Jesús dijo, las apariencias engañan, cuando dice, no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Y eso aparece en Juan 7:24, que ustedes lo pueden verificar. Entonces eso del manto de Turín, le encanta a la gente hablar de esas cosas, porque los otros dicen las sandalias de Jesús, la astilla de la cruz de Cristo. Eso, por favor, esas cosas no tienen ningún fundamento bíblico y no sirve para nada eso. Absolutamente lo que nos sirve, y nos sirve pero de una manera extraordinaria, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado y que no debemos usarla para cualquier cosa, como muchos blasfemos usan para todo la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y aquí está en San Juan. No nos olvidemos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en San Juan 1:29, y aquí en San Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No usemos la sangre de Cristo para decir cualquier cosa. Repetimos, eso es una ofensa a esa sangre preciosa que Él derramó allá en la cruz por cada uno de nosotros los pecadores. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Poder para qué? ¿Para qué? ¿Para cuidar la casa? ¿Tiene poder para cuidar el negocio? No. Eso, repetimos, es una blasfemia, una ofensa a Dios, a la sangre de su Hijo que derramó allá en el monte de la calavera. Entonces dice aquí, entró también el otro discípulo. Aquí sí entró ya Juan, el discípulo amado, el más joven, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Como quien dice, aquí no hay duda, aquí no hay duda. El Señor no está aquí, el Señor resucitó. Pero ¿qué pasa después? Fíjense, porque aún dice, no habían entendido la Escritura. Tantas veces que Jesús les dijo que iba a resucitar. Imagínense ustedes, a nosotros nos hubiera sucedido lo mismo. No hubiéramos entendido cómo era eso de la resurrección. Y Él se los dijo varias veces, que iba a morir, pero que iba a resucitar.
Ellos entendieron la muerte, pero la resurrección no. Ahora sí, es necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Es decir, volvieron al grupo. Ya vienen con la noticia, ya vienen con la información de lo que ellos observaron ahí en el sepulcro, que estaba vacío. ¿En qué momento resucitó? Dios lo sabe, porque dice la palabra que Él resucitó por el poder del Padre. Y aquí viene la gran pregunta: ¿ya resucitó Jesucristo en nuestros corazones? Si no ha resucitado, busquemos del Señor, acerquémonos a Él, entreguémonos a Él, para que en el día postrero también podamos resucitar, como dice San Juan 5:29, para vida eterna y no para condenación perpetua. Muchas gracias, Señor, por tu resurrección. Estamos muy contentos porque es lo que le ha dado, le da y le seguirá dando sentido al Evangelio. Gracias, Señor, porque a través de la resurrección nosotros podemos hablar con toda propiedad, partiendo de lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Padre, a permanecer firmes y fieles, y que nada ni nadie nos vaya a separar del amor de Cristo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que derramó su sangre preciosa en el Calvario por cada uno de nosotros los pecadores, te lo pedimos y te damos la gracia. Amén.